Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que los 5.000 hombres se saciaron, enseguida Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo precedieran en la otra orilla, hacia Betsaida, mientras Jesús despedía a la multitud. Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para orar. Al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar y él permanecía solo en tierra. Al ver que remaban muy penosamente porque tenían viento en contra, cerca de la madrugada fue hacia ellos caminando sobre el mar e hizo como si pasara de largo. Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados. Pero él les habló enseguida y les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Luego subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Así, los que llegaron al colmo de su estupor, porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba enceguecida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí como termina el Evangelio, este mensaje bastante fuerte para nosotros, porque dice que su mente aún estaba enceguecida. Esta es una de las características de la teología de San Marcos, o esa que enseñan de que muchas veces tenemos todavía los ojos cerrados, la cabeza dura. En realidad, el griego habla más de, aquí dice, estaba su mente enceguecida. Más bien es la mente, cabeza dura, como decimos nosotros. Ne acá pasa mío, ne entiende seibo y la oye ande, ya tengo lleva cabeza dura. Aquí tenemos mente enceguecida. No tenemos la capacidad, o mejor dicho, sino que por eso es que es importante también explicar bien un poco estas frases y estas palabras que nos hablan más de una realidad de responsabilidad. Porque pero estamos ahí, como ese asno, como ese burro, como esa mula. Absolutamente no cuemo ahí. Se mandó a Concepción porque no había agua corriente, ¿verdad? Entonces se compraba en carrito, te traían tambor, oregón, manejo, río, de la de aljibe. Bueno, y yo recuerdo que justamente eran estirados por mulas, generalmente, mula o burro, o lo que sea, o las mulas las estaban. Y algunas veces para subir, bueno, esa casa era así medio para subir al patio, medio yupimia, a veces algunas veces. Oye, bueno, yo y la mula, por ahí, 12, un bepoti, no había caso. Dije, ya, después de un tiempo, a teco, opoile y cambio, y por llegó, interesante, tenían la mente enceguecida, tenían la cabeza dura. Pero fíjense en las dificultades de la noche, porque la oscuridad, eso es lo que nos está diciendo, es cuando nos sobreviene el temor, entonces estamos enceguecidos de cierta manera. Entonces Jesús es que viene caminando sobre el agua. Caminar sobre el agua quiere decir caminar sobre el mal, porque el mar significa el mal, pero Jesús es capaz de vencer, y sé que Dios vence todo mal. Bueno, si el Señor vence todo mal, ahora nos llama a la tranquilidad. Peña tranquiliza, Señor, peña tranquiliza. Estamos nosotros caminando, ¿verdad? Acabamos ahora de celebrar el nacimiento de Jesús. Estamos en este camino, ya es la última semana de nuestro tiempo de Navidad. Pero el Señor nos invita ahora a nosotros a abrir los ojos, a no tener la mente obstusa, cerrada, cabeza dura. Si nosotros sabemos bien cuál es nuestra realidad, de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestra iglesia, de nuestros movimientos. Sino que entonces quiere decir que
estamos más bien con cabeza dura que no queremos cambiar. Y Marcos insiste mucho eso en su evangelio. Y por eso nos dice, bueno, tranquilícense si ustedes quieren salir de esta situación. Porque no le vamos a echar la culpa, ¿verdad?, a la tormenta, al agua, sino que es el cómo nosotros vamos a afrontar estas dificultades. Porque las dificultades, ya huerecotante hoy, la ñandereco, la ñande familia, etc. Vamos a tener dificultades. El cómo confrontamos, por ejemplo, una situación de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos no están respondiendo, entonces alguno, oye, bargelado, un huepotí, que pega un mosejo, que esto, aquello, no. No son esas las formas, ¿verdad? O sea, tenemos que mirar, afrontar, tranquilícense. Puede calcular de mañana, vaya para afrontar, tu atao de contra, esas son las dificultades. Después el Señor también utiliza otra palabra muy clave, ánimo, ánimo, dale fuerza. Si Cristo ha vencido el mal, si Cristo ha vencido a las tinieblas, ahora este nacimiento de Jesús, su venida entre nosotros, quiere decir que también nosotros vamos a vencer. Pero para eso no tenemos que ser cabeza dura, no tenemos que ser cabeza dura. Si queremos vencer la corrupción, y bueno, tenemos que pedir y buscar que Cristo reine en el corazón de todos nosotros, principalmente los que están al frente, nuestros políticos fuera, lleva. Porque si no, vamos a seguir igualito. Y pensar que solamente por traer inversiones, que plata, que pea, ya haya, fulano. Pero ¿por qué? Porque somos deshonestos. Porque somos deshonestos, ¿entiendes? Si nosotros hacemos bien las cosas, las inversiones van a venir solas. Y va a alcanzar a todo el pueblo, no va a alcanzar solo a ese, como dice, estaremos mejor, pero alguno minte. Por eso yo siempre decía desde el comienzo, estaremos todos, toda la comunidad, todo el Paraguay, toda la nación, mejor. Upeago la ñandelleza. Y por lo tanto, dale ánimo, fuerza, somos nosotros los que tenemos que cambiar. Y una tercera palabrita también aquí, ¿verdad? Cuando el Señor se presenta y nos da claramente la enseñanza de que sin Él no podemos hacer nada. Soy yo, a nivel guille. Es Dios entonces el único que nos va a dar esa fuerza para salir adelante. Y por lo tanto todo lo que es el temor y todo lo que es la angustia y las dificultades van a terminar. ¿Por qué? Porque nosotros somos honestos, porque nosotros vivimos de acuerdo a los principios y los valores de Dios. Que así sea. Que así sea.